esta modalidad de clase, aparte de que tiene la ventaja de que la hacemos desde cualquier medio, puede ser celular, tableta, desde su casa, donde usted esté, es una clase que a diferencia de las demás está grabada. O sea, esta materia o esta sección de hoy será grabada, será subida al canal de YouTube y ustedes van a poder reproducirla cuantas veces ustedes quieran. Entonces, la última clase que nosotros vimos, nosotros hablábamos de cinemática, y nos habíamos quedado en movimiento rectilíneo uniformemente variado, en este caso el parabólico. Pero vamos a hacer un repaso del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Nosotros habíamos visto que el movimiento rectilíneo uniformemente variado habían dos modalidades. Una modalidad que le llamamos, la modalidad horizontal. En esta modalidad horizontal teníamos la característica y es que con 4 ecuaciones nosotros resolvíamos cualquier tipo de problema. Lo único que teníamos que identificar era, en este caso, las 4 variables y seleccionar la ecuación, sabiendo que en la primera, por ejemplo, es una ecuación donde no hay distancia. En la segunda, por ejemplo, no había velocidad final, en la tercera no había aceleración y en la última no había tiempo. O sea que cualquiera de las 4 ecuaciones que yo seleccionara debería de tener en consideración que mi variable tuvieran las 4 representadas. Y luego esas ecuaciones, cuando vimos el movimiento de caída libre, se transformaron en estas 4, que cambió que donde quiera que había aceleración, lo sustituimos por gravedad, porque esa es la aceleración que la que cae en los cuerpos. Y delta X lo cambiamos por delta Y, porque delta Y significa altura. Eso fue lo que vimos en la clase pasada. Entonces, en el movimiento del tiro horizontal, es un movimiento que combina los dos movimientos, el de caída libre, porque el cuerpo cae, pero también el movimiento rectilíneo uniforme horizontal, porque el cuerpo también se desplaza horizontalmente. O sea, este movimiento que inicialmente empieza horizontal, aunque después de un tiempo empieza a caer el cuerpo. ¿Cuáles son las características de este movimiento? Número 1, hablamos en la clase pasada que la velocidad inicial del cuerpo es totalmente horizontal. Quiere decir que no hay velocidad inicial vertical cuando hablamos de tiro horizontal, porque el cuerpo inicia su movimiento horizontalmente hablando. Eso es lo primero. Lo otro, obviamente, es que el cuerpo inicialmente es horizontal y el movimiento que describe horizontalmente es rectilíneo uniforme. Si hablamos de que es rectilíneo uniforme, eso indica que el cuerpo no tiene aceleración horizontal. O sea que la ecuación con la que resolvemos horizontalmente este ejercicio, o los ejercicios de este tipo de movimiento, es con esta solamente. Segunda característica de este movimiento, no hay velocidad inicial vertical, o sea, la velocidad inicial en Y es 0. Por lo tanto, en las ecuaciones de caída libre, donde quiera que esté velocidad inicial, yo voy a poner 0. Siguiente característica. Escucha. Segundito. Un segundo. Entonces, la tercera característica es que después de un tiempo, o sea, una vez que el cuerpo obviamente deja el borde del movimiento, que entra en caída libre, es que él empieza a recorrer tanto vertical como horizontalmente. Vertical porque empieza a caer y horizontal porque va también moviéndose horizontalmente hablando. Obviamente, él recorre una distancia horizontal y cae desde una altura, o sea que recorre también una distancia vertical. En esta parte que es el tiro horizontal. Entonces, otra de las características también es que la única aceleración que experimenta este cuerpo directamente es la aceleración de la gravedad, porque hablamos de que horizontalmente hablando el movimiento es rectilíneo uniforme, por lo tanto no hay aceleración horizontal, solamente hay aceleración vertical, y la aceleración vertical es la aceleración de la gravedad. Entonces, para este movimiento, que es el tiro horizontal, nos auxiliamos de la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme horizontal. Obviamente, distancia es igual a velocidad por tiempo, sabiendo que esta es velocidad horizontal. Y de caída libre, la 4 de caída libre, sabiendo de que en esta parte del tiro horizontal, como decía, la velocidad inicial vertical es 0, quiere decir que donde quiera que esté, velocidad inicial la vamos a quitar porque eso es 0. Quiere decir que las ecuaciones de caída libre para el tiro horizontal quedarían de esta manera. Quitando la velocidad inicial quedarían de esta manera. Entonces, partiendo
de esa característica, o sea, sabiendo de que horizontalmente utilizamos esta ecuación y esta 4, estas serían los dos grupos de ecuaciones que nos ayudarían a resolver cualquier tipo de problema del movimiento horizontal, del tiro horizontal. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, un doble de película que conduce una motocicleta aumenta horizontalmente la rapidez y sale disparado de un risco de 50 metros de alto. Y me piden con qué velocidad debe dejar el risco. O sea, me están pidiendo en este caso la velocidad inicial. Gráficamente, tenemos un motorista que está en un risco de 50 metros de altura y él debe de caer 90 metros después del risco. O sea, me piden que él debe de caer 90 metros sobre el nivel del suelo y me están pidiendo con qué velocidad él debe de dispararse para recorrer esta altura y caer a 90 metros. Estos son los datos que tengo: la altura, la distancia horizontal, la gravedad, y me piden la velocidad inicial. Sabiendo que la velocidad inicial es horizontal, yo sé que velocidad es distancia entre tiempo. Pero aquí hay una característica y es que no tengo que despejar en este caso. O sea, como me piden la velocidad, inicial en X, tengo la distancia, pero no tengo el tiempo. O sea, es una ecuación que tiene dos variables, por lo tanto no puedo conseguir la velocidad si no tengo el tiempo. Para eso, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que conseguir el tiempo. Y para conseguir el tiempo me auxilio de las ecuaciones de caída libre. Si ustedes se recuerdan lo que yo les estaba hablando ahora mismo, de las ecuaciones de caída libre, de estas 4 ecuaciones de caída libre, no uso ni la primera, ni la tercera, ni la cuarta. ¿Por qué? Porque está velocidad final, ¿verdad? Mírenlo ahí. Y velocidad final no es parte de mi problema. Me auxilio de esta segunda ecuación. Y de esa segunda ecuación de caída libre, despejo el tiempo, que es lo que me interesa en este caso. Entonces despejo el tiempo. Quedaría de esta manera: despejo el tiempo de aquí, el tiempo de 2 por la altura entre la gravedad, sustituyo los valores y consigo el valor del tiempo, que es 3.19 segundos. Con esos datos del tiempo, lo sustituyo en la ecuación de velocidad para determinar el valor de la velocidad. Velocidad, distancia entre tiempo, sustituyo la distancia entre el tiempo y aquí tengo el valor de la velocidad horizontal. Eso es un ejemplo palpable. Veamos otro ejemplo similar a este. Tengo un piloto de un avión que viaja a 180 kilómetros por hora y él quiere soltar provisiones a las víctimas de una inundación que se encuentran aisladas a un terreno localizado 160 metros por debajo de la vía. Y me dicen cuántos segundos antes de que el avión esté justo sobre la víctima deben de soltarse las provisiones, por un lado. Y por otro lado me piden cuál debe ser la distancia horizontal donde él debe soltarse. Gráficamente tengo este problema: un avión que está volando a 160 metros de alto, tiene que soltar provisiones y me piden cuánto tiempo antes de que él esté aquí abajo yo debo de soltar las provisiones de manera que yo le llegue. Y 2, ¿a qué distancia horizontal debo de soltar? Entonces, partiendo de esa realidad, tengo estos datos: la velocidad que va a 180 kilómetros por hora, que eso es 50 metros sobre segundo, la altura a la que deben de soltarse, 160 metros, la gravedad, y me piden el tiempo y me piden la distancia horizontal. Entonces, partiendo de esa realidad, ¿qué digo? Bueno, de aquí yo no puedo despejar el tiempo, porque en realidad no tengo la distancia horizontal. O sea, no puedo usar porque no tengo la distancia horizontal, no puedo despejar tiempo de aquí. Entonces, mi auxilio de esta ecuación que ya la habíamos visto de caída libre y despejo el tiempo. El tiempo es igual a 2 por la altura entre la gravedad. Sustituyo y me da que el tiempo es 5.71 segundos. La sustituyo aquí. Entonces, para la distancia horizontal, yo lo que tengo que buscar ahora de aquí, despejo la distancia horizontal y digo distancia es igual, despejándola, ¿verdad? Mando el tiempo para acá multiplicando. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Y de aquí digo, distancia es igual a velocidad por tiempo. Pues distancia es igual a la velocidad por el tiempo y eso me da 285.5 metros. Ese es el ejemplo de otro tiro horizontal, directamente. Eso es uno de las condiciones de movimiento parabólico. Vamos a ver la otra parte de este movimiento.
En este caso vamos a hablar del parabólico perfecto. O sea, el movimiento del parabólico perfecto, obviamente, es un movimiento como este. O sea, la diferencia del tiro horizontal y este es que el tiro horizontal, acuérdense, inicia horizontalmente y luego empieza a bajar, se le llama semiparabólico. O sea, el tiro horizontal es algo como esto, nada más. Pero el parabólico perfecto, obviamente, describe una parábola. Entonces, ¿qué características tiene este movimiento? Número uno, la coordenada horizontal del punto donde cae, o sea, esta coordenada horizontal se le llama alcance y se simboliza con la letra R. En este movimiento sí hay dos componentes de la velocidad inicial. O sea, la velocidad inicial como vector tiene una componente en X y una componente en Y. Y a medida que pasa el tiempo, la velocidad seguirá teniendo dos componentes. Ya en el punto más alto, obviamente en el punto más alto, la componente en Y de la velocidad es cero, porque ahí no sigue subiendo, aunque sea por un momento se detiene. Aquí la velocidad en el punto más alto es totalmente horizontal. Y obviamente el punto más alto, la altura es máxima, donde la altura es máxima, la velocidad en Y se hace cero. Esas son prácticamente las dos características o las características de este movimiento. Sabiendo que en el movimiento horizontal que describe el movimiento parabólico siempre es constante, o sea, la velocidad horizontalmente es constante. Por lo tanto, siempre vamos a utilizar la ecuación del MRU para la parte horizontal, todo el tiempo. La velocidad inicial en X es la componente inicial de la velocidad, se calcula, acuérdense cómo calculamos la componente en X de un vector, que es la magnitud del vector por el coseno del ángulo, y la componente en Y de la velocidad es la magnitud del vector por el seno del ángulo. Recuerden que la velocidad inicial en X será la misma en todos los puntos de la trayectoria, porque en X la velocidad es constante. Por lo tanto, aquí yo te digo que la velocidad inicial en X es la misma velocidad en cualquier punto, que es la velocidad por el coseno del ángulo. Ya si en Y, yo tengo un componente para la inicial y un componente para la velocidad en Y en cualquier punto de la trayectoria. Y dos cosas más adicionales que necesitamos saber de este problema. Vamos a utilizar la ecuación del MRU que ya conocemos y las 4 ecuaciones de caída libre. Adicionalmente a esto, ¿verdad? Así calculamos la componente de las velocidades, como ya la acabamos de hablar, pero adicionalmente a estas ecuaciones se agregan estas dos. O sea, con esta ecuación yo puedo calcular el alcance máximo del proyector, del proyectil, y con esta yo puedo calcular la altura máxima a la que llega. O sea, estas son las ecuaciones con las que yo debería familiarizarme para resolver el problema. Y vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver el primero. El ejercicio 22 de la página 66 lo vamos a resolver. Entonces, vamos a leer este ejercicio que dice: un balón de fútbol es pateado a nivel del suelo con rapidez de 18 metros por segundo, en un ángulo de 35 grados con respecto a la horizontal. Me pide cuánto tiempo después golpea el suelo. Y después me pide cuál es el alcance horizontal. Entonces, vamos a ver algunos datos de este problema. La velocidad inicial, o sea, no la de Y ni la de X, sino la velocidad inicial, la magnitud de la velocidad inicial con la que se patea el balón. Recordando esto, miren, vamos a recordar esta parte. Me están dando esta velocidad inicial, el problema me está dando esta velocidad inicial con la que se pateó el balón. Entonces, partiendo de ahí me dicen velocidad inicial 18 metros. El ángulo con la que se pateó es de 35 grados y me piden el tiempo de caer. O sea, primero cuánto tiempo duró para caer y después cuál es el alcance horizontal. Entonces, si él golpea el suelo, o sea, vámonos de nuevo acá. O sea, me están pidiendo el tiempo cuando él llegó aquí. Fíjate que él hizo esto. El balón hizo esto. Si me piden el tiempo cuando llega aquí, fíjate que aquí la altura es cero. Aquí, cuando llega al suelo, de nuevo la altura es cero. Por lo tanto, yo puedo considerar, ¿verdad?, que si él golpea el suelo, la altura recorrida es cero. Entonces, ¿qué dato yo tengo? Altura cero. Tengo la velocidad inicial, entonces de aquí, ¿qué yo tendría? Cero. La velocidad inicial en Y es la velocidad inicial por el seno del ángulo, que ya tú la conoces. Eso que está ahí, esa expresión, eso es velocidad inicial en Y, o sea, eso es la velocidad inicial. Por el tiempo menos gravedad por el tiempo cuadrado sobre 2. Sustituyendo los valores,
aquí sigo teniendo 0, aquí 18 seno de 35 por t menos 9.8 t cuadrado sobre 2. O sea que me quedaría esta ecuación de segundo grado. Me quedaría así esta ecuación de segundo grado. Por lo tanto, resolviendo esta ecuación de segundo grado, tengo dos tiempos. Uno que es 0 y otro que es 2.1 segundos. Entonces, ya con esos valores, ya yo sé que el tiempo que tardó en golpear el suelo fue 2.11 segundos. Me piden cuál es el alcance horizontal. El alcance horizontal, ¿cómo se consigue? Con esta manera, con esta fórmula. Entonces digo, el alcance horizontal es 18 al cuadrado, seno de 2 veces el ángulo, o sea, seno de 2 por 35 entre 9.8. Entonces, calculando todo eso, me da un alcance de 31.07. Bien. Vamos a ver otro ejercicio. El ejercicio 34 de la página 67 de tu manual. Entonces, ¿qué me dice ese ejercicio? Mira, me dice a qué ángulo de proyección el rango de un proyectil será igual a la altura máxima. O sea, me están diciendo a qué ángulo este valor, que es la altura máxima, y este rango van a ser lo mismo. Por ejemplo, si un motorista recorre 40, ¿en qué ángulo yo tengo que dispararlo para que tanto sea 40 horizontal como vertical? O sea, la altura y el alcance horizontal. Entonces ahí tenemos que saber que me están pidiendo, ¿verdad? Ya yo sé que esta es la manera de cómo se calcula el rango. Y esta es la forma de cómo se calcula la altura máxima, que ya la vimos en esta parte de acá. Este es el rango y esta es la altura. O sea, ¿en qué ángulo estas dos cosas son iguales? O sea, al final yo lo que tengo que igualar esas dos ecuaciones y conseguir el ángulo con la que debo mandarlo. Entonces, ¿qué yo digo? Primero digo, bueno, si yo igualo esto a esto, ¿qué me queda? B sub 0 cuadrado, seno de 2 veces el ángulo entre gravedad, sería igual a B sub 0 cuadrado, seno cuadrado del ángulo entre 2 la gravedad. Entonces, si estos dos son iguales, esta velocidad inicial se va con esta porque son los mismos. Esta gravedad se va con esta. Aquí, ojo, hay una diferencia. Esto es seno de 2 veces el ángulo y esto es seno cuadrado del ángulo, que son dos cosas diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Hay una identidad trigonométrica que me dice que seno de 2 veces el ángulo, o sea, esta expresión que está aquí, me quedaría seno de 2 veces el ángulo, o sea, de este lado me queda seno de 2 veces el ángulo, y de aquí me queda un medio de seno cuadrado del ángulo, o sea, quedaría eso, nada más. Ahora, hay una expresión, hay una identidad trigonométrica que me dice a mí que el seno de 2 veces el ángulo es 2 veces el seno por el coseno. O sea, esto yo puedo cambiarlo por 2 veces seno por coseno, y este seno cuadrado del ángulo yo puedo cambiarlo por seno, o sea, seno por seno da seno al cuadrado. Entonces, quedaría así, mira. En vez de seno 2 veces el ángulo, yo tendría 2 seno por coseno, y en vez de seno cuadrado, yo tendría seno por seno. Entonces, un seno de este lado se va con uno de este lado. ¿Qué me quedaría nada más? 2 coseno igual a un medio del seno. Entonces, mando el coseno para acá, dividiendo. Y el 2 que está dividiendo lo mando para allá multiplicando. Entonces me quedaría seno entre coseno igual a 4. Seno entre coseno es una identidad que tú conoces que se llama tangente. Entonces quiere decir que la tangente del ángulo es igual a 4. Despejando el ángulo de tangente inversa de 4, por lo tanto el ángulo es 75.9 grados, o sea, 76 grados. Es un ejercicio donde mayormente lo que se exige son demostraciones, pero un ejercicio bien clave que es necesario que tú sepas para que veas cómo dominamos básicamente cuando nos piden algún ejercicio que yo no tengo ningún tipo de datos. En este caso, o sea, cómo yo puedo dominar un ejercicio donde yo no tengo datos. Entonces, hasta aquí, déjenme hacer una pequeña pausa. Entonces, hasta aquí, si tienen alguna pregunta, este es el momento.